Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, noticias frescas y dramas turcos que nos encantan. Yo soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos aquí una vez más. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que es tu copyright en listos para un cafecito virtual porque la bomba que les tengo preparada hoy es de esas que queman, pero de la buena. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, especialmente en el corazoncito de los fanáticos de las novelas turcas. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan explota todo. Y hoy, precisamente vamos a explorar a fondo esa explosión superíndice 3N, y desentrar más menos a los misterios que rodean su relación superíndice 3N, o mejor dicho, su no relación superíndice 3N. Porque seamos honestos, desde que protagonizaron la exitosísima novela, Erkenci Pu Haro son más menos ador, todos, absolutamente todos, quedamos flechados por la química que derrochaban en pantalla. Esa magia, esa tensión superíndice 3N, esa conexión superíndice 3N. Era palpable, real, irresistible. Y claro, como buenos fans que somos, nos ilusionamos con la idea de que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor en la vida real. Pero como ya sabemos, las cosas no siempre son como las vemos en la televisión superíndice 3N. La realidad a veces es mucho más compleja, más enrevesada, y a menudo, mucho menos romántica. Y es que a pesar de las esperanzas de los fans, Demet y Can nunca confirmaron una relación superíndice 3N formal. Es con el tiempo los rumores de una tensión superíndice 3N creciente entre ellos empezaron a circular con fuerza. Y ahí es donde entramos nosotros hoy. Vamos a analizar Q copyright para su superíndice 3, por Q copyright se dice que Demet explotó superíndice 3, por Q copyright Can Yaman decidió superíndice 3 seguir su propio camino y alejarse un poco del foco medio, tico que lo uno a su ex compau más menos era de reparto. Vamos a buscar las pistas, a analizar los hechos y a intentar, con toda la objetividad posible, comprender Q copyright fue lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, les recuerdo que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. No se arrepentir urne. AQ encontrar urne todo el chismecito jugoso de sus celebridades favoritas, análisis de novelas turcas que nos roban el corazón superíndice 3N y mucho mu de ese asu que ya saben. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. Para entender la situación superíndice 3N, tenemos que remontarnos a los tiempos de Erkenci Q. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, un fenus superíndice 3 meno a nivel mundial. Demet y Can se convirtieron en estrellas de la noche a la más menos ana, adorados por millones de fans en todo el mundo. La química entre Sanem y Can era innegable y eso, naturalmente, alimentó superíndice 3 los rumores de un romance fuera de la pantalla. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, ambos actores se mostraban muy cercanos, compartiendo fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, bromeando y divirtió copyright-dose. Esto por supuesto hizo que los fans se ilusionaran a UNMUS con la idea de que eran pareja. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó superíndice 3 nunca nada. Siempre se limitaron a decir que eran grandes amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero a medida que la serie avanzaba, empezaron a surgir rumores de que la relación superíndice 3N entre Demet y Can no era tan idílica como parecua. Se decua que hubo tensiones en el set de grabación superíndice 3N, que tenuan diferencias creativas y que no se llevaban tan bien como antes. Estos rumores se intensificaron a UNMUS cuando la serie llegó superíndice 3 a su fin. Una vez que Erkenci Q terminó superíndice 3, Demet y Can tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. La distancia física sumada a los rumores de tensión superíndice 3N, hizo que la esperanza de un romance entre ellos se desvaneciera por completo. ¿Pero Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright se dice que Demet explotó superíndice 3? Bueno, AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Según diversas fuentes y rumores que han circulado en los medios turcos, la explosión superíndice 3N de Demet estará relacionada con el comportamiento de Can Yaman durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Q.
Se dice que Kan tenía una actitud muy egoku copyright intrica y que se creó a la estrella de la serie. Al parecer, menospreciaba el trabajo de sus compau más menoseros, incluyendo el de Demet, y se comportaba de manera arrogante en el set de grabación superíndice 3N. Esto obviamente no le sentó superíndice 3 nada bien a Demet, que es conocida por ser una persona muy profesional y trabajadora. Además, algunos medios turcos aseguran que Can Yaman hizo comentarios inapropiados sobre Demet durante una entrevista, insinuando que la química entre ellos en pantalla era solo producto de la atracción superíndice 3N física. Este comentario, al parecer, fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso para Demet, quien se sintió superíndice 3 profundamente ofendida y humillada. Después copyright S de este incidente en la relación superíndice 3N entre Demet y Can se deterioró superíndice 3 por completo. Dejaron de seguirse en las redes sociales y no volvieron a hablarse en público. Demet por su parte nunca se pronunció superíndice 3 directamente sobre el tema, pero sus acciones hablaron por sí mismas. Ahora bien, ¿por qué copyright Can Yaman decidió superíndice 3 irse? ¿Por qué copyright se alejó superíndice 3 de Turquía y del foco medio, tico que lo uno a Demet? Bueno, aquí hay varias teorías. Algunos dicen que Can se sintió superíndice 3 abrumado por la fama y la presión superíndice 3 en medio, tica y que necesitaba un cambio de aires. Otros creen que Can decidió superíndice 3 alejarse para evitar seguir alimentando los rumores de un romance con Demet y para poder concentrarse en su carrera profesional. También copyright en se rumorea que Can Yaman tuvo problemas con algunas productoras turcas debido a su comportamiento y a sus exigencias. Al parecer Can era muy difícil de complacer y tenía una actitud poco colaborativa. Esto obviamente dificultó superíndice 3 que consiguiera nuevos proyectos en Turquía. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Can Yaman decidió superíndice 3 probar suerte en Italia. Ayu consiguió superíndice 3 el papel protagonista superíndice 3 Nico en la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que le permitió superíndice 3 mostrar sus habilidades como actor y alejarse un poco de la imagen de Galup, N de telenovela que tenía en Turquía. En Italia, Can Yaman encontró superíndice 3 una nueva oportunidad para reinventarse y para demostrar su talento. Aprendió superíndice 3 italiano, se involucró superíndice 3 en proyectos solidarios y se ganó superíndice 3 el cariño más menos o del público italiano. Sin embargo, su pasado en Turquía siempre lo persiguió superíndice 3, y las preguntas sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir seguían siendo recurrentes. A pesar de todo, Can Yaman siempre ha evitado hablar directamente sobre Demet. En algunas entrevistas, se ha limitado a decir que le guarda respeto y que le desea lo mejor en su carrera. Sin embargo, nunca ha negado ni confirmado los rumores de tensión superíndice 3N y de conflicto entre ellos. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía. Ha protagonizado varias novelas y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Además se ha convertido en un icono de la moda y en una de las actrices más influyentes de Turquía. En cuanto a su vida personal, Demet se casó superíndice 3 en 2022 con el cantante Oyuzhan Párrafo, en una boda por todo lo alto que fue transmitida en vivo por la televisión superíndice 3N turca. Sin embargo, el matrimonio duró superíndice 3 poco más de una o más menos y ambos anunciaron su divorcio en abril de 2023. Actualmente Demet se encuentra soltera y enfocada en su carrera profesional. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama puede afectar las relaciones personales. Dos superíndice 3 venes actores que se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de una exitosa novela y que por un tiempo parecieron destinados a estar juntos. Pero la presión superíndice 3N medio ultica, los egos y las diferencias personales terminaron separándolos. Es importante recordar que a pesar de lo que vemos en la televisión superíndice 3N, los actores son personas reales con sentimientos y emociones. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal. La explosión superíndice 3N de Demet, si es que realmente existió superíndice 3, es comprensible. Nadie tiene por qué copyright tolerar faltas de respeto ni comportamientos inapropiados. Y la decisión superíndice 3N de Can de alejarse, ya sea por necesidad de reinventarse o por evitar conflictos, también copyright N es respetable. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras.
Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente. Y Can Yaman ha encontrado en Italia una nueva oportunidad para crecer como actor y como persona. Quizás algún día, en el futuro, Demet y Can puedan reconciliarse y dejar atrás el pasado. Pero por ahora parece que sus caminos seguirán separados. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. En resumen, lo que hemos visto hoy es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can, que parecía tan prometedora en Erkenci Kwai, se vio afectada por diversos factores incluyendo el ego de Can, sus comentarios inapropiados y la presión superíndice 3N medio tica. Esto al parecer llevó superíndice 3 a una explosión superíndice 3N por parte de Demet y a la decisión superíndice 3N de Can de buscar nuevos horizontes en Italia. Ambos han seguido adelante, demostrando su talento y profesionalismo. Aunque la esperanza de una reconciliación superíndice 3N romántica se haya desvanecido, les deseamos lo mejor en sus vidas y carreras. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando conmigo la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que se hayan quedado con alguna reflexión superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón superíndice 3N al explotar? ¿Creen que Can hizo bien en irse? Du copyright GMS. US comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un me gusta si les gustó superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo este drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero es pu copyright rense que aún no hemos terminado. Porque este chismecito, mis amores, tiene capas que una cebolla turca. Y vamos a desmenuzarlas todas. Si bien el resumen que les di fue la punta del iceberg, la realidad es que la historia de Demet y Can es plagada de detalles, insinuaciones, contradicciones y por supuesto, muchísimas especulaciones. Vamos a profundizar en esos aspectos que por falta de tiempo, no pudimos tocar a fondo. Asterisco asterisco Erkenci Kwai el fenu superíndice 3 meno mundial y la cúmica explosiva asterisco asterisco. Para empezar, hablemos un poco de Erkenci Kwai. Esta novela no fue solo un con diéresis copyright cito en Turcua, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Amu copyright Rica Latina hasta Europa del Este, pasando por el mundo con diéresis rave. La historia de amor entre Sanem, una joven show más menos adora y algo torpe, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, resonó superíndice 3 con el público porque era fresca, divertida y sobre todo muy romántica. La clave de con diéresis copyright cito radicaba, sin duda, en la cúmica arrolladora entre Demet y Can. Su conexión superíndice 3N era tan palpable que incluso los SSQ copyright ticos se dejaban llevar por la magia de la pantalla. Las miradas, los roces accidentales, las sonrisas CU superíndice 3 cómplices. Todo transmito a una pasión superíndice 3N irresistible. Y claro, los fans, que somos unos románticos empedernidos, no tardamos en fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los actores alimentaron esa ilusión superíndice 3N. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se mostraban muy cercanos en eventos públicos. Incluso llegaron a protagonizar juntos varias campañas más menos publicitarias, lo que reforzaba a UNMU, la imagen de pareja perfecta. Pero como ya les dije, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Detrás de esa fachada de felicidad y armonía, se escondían tensiones, diferencias y según algunos rumores, hasta verdaderas batallas campales. Asterisco asterisco las tensiones en el set, ego inflado y comentarios inoportunos, asterisco asterisco.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de problemas entre Demet y Can empezaron a circular con fuerza a medida que avanzaba la serie. Se decua que Can tenía una actitud muy diva, que se creó a la estrella indiscutible y que menospreciaba el trabajo de sus compañ más menos eros. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Can llegaba tarde a las grabaciones, que exigua cambios en el guión para favorecer su personaje y que se comportaba de manera arrogante y prepotente con el equipo tu copyright técnico. Imagunense el drama. Pero lo mu ese grave, según estas fuentes, era su trato hacia Demet. Se dice que Can consideraba que la química entre ellos era puramente física y que no valoraba el talento y el esfuerzo de su compañ más menos era. Algunos incluso afirman que llegó Superíndice 3 a hacer comentarios machistas y despectivos sobre ella en público. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión Superíndice 3N de Demet. Según los rumores, la actriz, que es conocida por ser una persona muy profesional y respetuosa, llegó Superíndice 3 a un punto de quiebre y decidió Superíndice 3 enfrentar a Can. Se dice que le cantó Superíndice 3 las 40 en el set de grabación Superíndice 3N y que le dejó Superíndice 3 claro que no iba a tolerar ese faltas de respeto. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Can han confirmado nunca nada de esto. Pero lo cierto es que después copyright ese de este supuesto incidente, la relación Superíndice 3N entre ellos se deterioró Superíndice 3 por completo. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y no volvieron a trabajar juntos. El amor de Erkenci se ha evaporado como por arte de magia. *** El comentario de la discordia, atracción Superíndice 3N fusica o algo ese profundo, ***. Pero CUL fue exactamente el comentario que detonó Superíndice 3 la furia de Demet. Bueno, aquí hay diferentes versiones. Algunos dicen que Can, en una entrevista, afirmó Superíndice 3 que la química entre ellos era solo producto de la libido, y que no había nada ese profundo que eso. Otros aseguran que Can dijo algo similar, pero utilizando palabras ese vulgares y ofensivas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este comentario causó Superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Demet se sintieron indignados y acusaron a Can de machista y su Superíndice 3 gino. Incluso llegaron a crear hashtags como #respect Demet y #Can llaman isover party para expresar su repudio. Demet por su parte nunca se pronunció Superíndice 3 directamente sobre el tema. Pero su silencio hablaba por sí mismo. La actriz dejó Superíndice 3D. Seguir a Can en Instagram eliminó Superíndice 3 todas las fotos que tenía con diéresis copyright L en su perfil y se centró Superíndice 3 en sus propios proyectos. Una clara seu más menos al de que la relación Superíndice 3N estaba rota. *** La huida a Italia, un nuevo comienzo o una estrategia de marketing, ***. Después copyright ese del final de Erkenci Can llaman decidió Superíndice 3 dar un giro radical a su carrera y se mudó Superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan. Esta decisión Superíndice 3N sorprendió Superíndice 3 a muchos, ya que Can era una de las estrellas ese populares de Turquía y tenía un futuro prometedor en su país natal. Algunos creen que Can se fue a Italia para escapar de la presión Superíndice 3N medio tica y para alejarse de la sombra de Demet. Otros piensan que cambió en Italia una oportunidad para reinventarse y para demostrar su talento en un mercado internacional. Y también copyright hay quienes creen que la mudanza de Can fue una estrategia de marketing para impulsar su carrera y para conseguir nuevos fans en Europa. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, lo cierto es que Can encontró Superíndice 3 en Italia un nuevo hogar. Aprendió Superíndice 3 italiano, se involucró Superíndice 3 en proyectos solidarios, se convirtió Superíndice 3 en un embajador de la cultura turca y se ganó Superíndice 3 el cariño más menos o del público italiano. Sin embargo, su pasado en Turquía siempre lo persiguió Superíndice 3. En cada entrevista que concedía, le preguntaban sobre Demet y sobre los rumores de conflicto entre ellos. Y Can, fiel a su estilo, siempre evitaba dar respuestas claras y directas. *** Las novelas de Demet, usito profesional y desamor en la vida real ***. Mientras Can triunfaba en Italia, Demet Özdemir continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Protagonizó Superíndice 3 varias novelas y películas que fueron muy bien recibidas por el público.
Se convirtió Superíndice 3 en un icono de la moda y en una de las actrices S influyentes de su país. Pero a pesar de su condiéresis copyright sito profesional, la vida personal de Demet no fue tan fácil. En 2022, se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo en una boda por todo lo alto que fue transmitida en vivo por la televisión Superíndice 3 N turca. Sin embargo, el matrimonio duró Superíndice 3 poco S de una o más menos y ambos anunciaron su divorcio en abril de 2023. Este divorcio causó Superíndice 3 un gran revuelo en los medios turcos. Muchos especularon sobre las razones de la separación Superíndice 3N y algunos incluso insinuaron que Demet Aoun no había superado su relación Superíndice 3N con Can Yaman. El drama nunca termina. *** Can Yaman, entre la controversia y el perfil bajo ***. Después copyright S de Sandokan, Can Yaman ha seguido trabajando en Italia, protagonizando otras series y películas. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de controversia. Algunos lo han criticado por su comportamiento arrogante y por su dificultad para trabajar en equipo. Otros lo han defendido argumentando que es un actor talentoso y apasionado que simplemente tiene una personalidad fuerte. En los últimos tiempos, Can ha adoptado un perfil muy de ese bajo. Ha dejado de conceder entrevistas con tanta frecuencia y se ha centrado en sus proyectos profesionales y en sus actividades solidarias. Parece que ha aprendido la lección Superíndice 3N y que está tratando de madurar y de dejar atrás los errores del pasado. ***, ¿reconciliación Superíndice 3N a la vista? La esperanza nunca muere ***. Y ahora, la pregunta del millón Superíndice 3N, ¿hay alguna posibilidad de que Demet y Can se reconcilien al buen edua? Bueno, las opiniones están divididas. Algunos creen que es imposible, que la herida es demasiado profunda y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Otros, optimistas, piensan que el tiempo lo cura todo y que al buen edua podrán volver a ser amigos, o incluso algo ***. Lo cierto es que el destino es impredecible y que nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizá vese al buen edua, Demet y Can se crucen de nuevo en el camino y decidan dar una segunda oportunidad a su relación Superíndice 3N. O quizá simplemente sigan siendo dos estrellas que brillan por separado, recordando con nostalgia los tiempos de Erkenci Kuay. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos fantaseando con su historia de amor y alimentando la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Porque al fin y al cabo, copyright N puede resistirse a un buen drama turco. ***, más allá de la ficción, la lección de Demet y Can ***. Más allá de los chismes y las especulaciones, la historia de Demet y Can nos deja una valiosa lección Superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre el impacto de la fama en la vida personal. Nos recuerda que los actores, a pesar de lo que vemos en la pantalla, son personas reales con sentimientos y emociones. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida. También copyright N nos enseña más menos a que el ego y la arrogancia pueden destruir incluso las relaciones prometedoras. Y que el respeto, la humildad y la empatía son fundamentales para construir relaciones Superíndice 3 lidas y duraderas. Que la Superíndice 3 sima vez que veamos a Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla, recordemos que detrás de esos rostros bonitos y esas sonrisas perfectas hay personas reales con historias complejas y con lecciones valiosas que enseu más menos arnos. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este chismecito extra jugoso. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo la historia de Demet y Can. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que se hayan quedado con alguna reflexión Superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tenía razón Superíndice 3N al explotar? ¿Creen que Can hizo bien en irse? ¿Ven alguna posibilidad de reconciliación Superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan.
Y por último pero no menos importante les pido que me regalen un me gusta si les gustó Superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de todo este drama turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay espacio para el chismecito.